más de 300 uniformados han sido asesinados en lo que va del año en nuestro país y tal parece cada semana nos enteramos de un atentado nuevo, algún director de seguridad, algún policía municipal. Y para hablar de este tema, ¿qué está pasando? ¿Qué hace falta? Saludo con gusto al maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad. Clemente, muy buenos días. Lidia, un gran gusto. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Clemente, preguntarte, ¿por qué ha recrudecido esta violencia que se registra en contra de elementos de distintas corporaciones, llámese estatales, llámese municipales? ¿Por qué? ¿Qué está pasando o qué hace falta? ¿Qué pasa? Sin duda, donde se registran los asesinatos en el país son las entidades federativas donde hay más violencia. Ahorita estaba escuchando en tu nota la ejecución de un policía, un comandante en León, y Guanajuato, Zacatecas, que son las entidades que tienen las mayores tasas de homicidio en el país en los últimos años. También esa tasa se refleja en las ejecuciones con las policías. Y las policías más vulnerables de México son las policías municipales. ¿Por qué? Porque son la primera línea de defensa entre la población y la criminalidad y porque, como bien comentabas hace unos instantes, la mayoría de ellos son ejecutados durante sus días francos, en los cuales están desarmados, no portan uniforme y no tienen ningún mecanismo de defensa para hacer frente a algún atentado. Y esta es una práctica que lamentablemente ha estado constante en el país y que probablemente va a seguir desarrollándose. ¿Cuándo se ejecuta a un policía? Normalmente cuando ese policía está realizando actividades de investigación y tiene ya la información para ir integrando una carpeta de investigación y poder presentar a un ministerio público. Hemos visto que hay policías que no se les ejecuta en enfrentamientos, sino que se les ejecuta en días francos, en compañía de su familia, saliendo de sus lugares de trabajo, inclusive ejecutados frente a sus familiares, frente a sus niños y niñas. Y esta situación en nuestro país, sin duda, es el reflejo del abandono en el cual están las policías civiles en México, dado que ha habido restricciones presupuestales tanto a nivel nacional como a nivel local. Y esto, desafortunadamente, es un problema que ha sido atendido por muy pocas instituciones. Y como tú mencionabas, más de 300 policías han sido asesinados en este año, de acuerdo a datos de la Asociación Civil Causa en Común, aproximadamente son 350, y las ejecuciones que se realizan en nuestro país, en la mayoría de los casos, quedan en la impunidad. Y esto es una llamada de atención para la sociedad en general, porque si las policías son ejecutadas de manera impune, como la mayoría de los homicidios, ¿cuál es el incentivo para la población para que nuestros jóvenes se enlisten en las policías y se capaciten en las academias locales? No hay incentivos para que la gente sea policía y por ello es más común que la gente decida no portar el uniforme o, en casos extremos, se afilie a las organizaciones criminales. Tenemos que cuidar a las gentes que nos cuidan y si esto no cambia, desafortunadamente esta situación va a recrudecerse. ¿Y qué deberían estar haciendo las autoridades? Ya tú lo mencionabas, las policías municipales, y lo podemos ver en diferentes puntos del país, son las más vulnerables. ¿Qué hace falta? A pesar y además del presupuesto que han ido retirando, ¿qué tendrían que estar haciendo? Por ejemplo, si hablamos de policías municipales, pues le tocaría al Estado verlo, o en dado caso a la Federación, que hemos visto que hasta el momento, bueno, no ha dado resultados o no ha tenido acciones. ¿Qué deberíamos hacer? Mira, Lidia, necesitamos que las policías fortalezcan sus mecanismos internos de supervisión, necesitamos que las unidades de asuntos internos funcionen y operen. ¿Por qué? Porque una policía infiltrada es un riesgo latente para la sociedad y para los propios miembros de las corporaciones policiales. Es increíble que haya muchas ejecuciones de policías afuera de sus domicilios y esos domicilios, ¿quién los tiene? Pues la propia policía. ¿Y quién tiene esa información? Pues muy probablemente algún elemento infiltrado de la policía y que facilite la ejecución. Entonces, necesitamos fortalecimiento institucional y en ese punto es muy importante que las policías tengan unidades de asuntos internos verdaderamente competentes, independientes y que puedan realizar filtros exhaustivos si la criminalidad ha infiltrado o no a la corporación. Dadas esas filtraciones que son relativamente comunes y recurrentes en nuestras corporaciones policiales, es que muchas veces
De nada sirve darles patrullas, darles capacitación, darles armamento, si esas mismas instituciones son cooptadas por la delincuencia. Y hay que reconocerlo, Lidia, hay muchos municipios que son muy pequeños, que no tienen la capacidad económica para tener una policía propia sin que esté infiltrada por la criminalidad, y desafortunadamente lo que debemos de hacer es buscar que no estén infiltrados, y si están infiltrados, pues desafortunadamente tenemos que desaparecerla y reestructurarla. Pero ¿qué pasa en ese ínter? Pues necesitas policías estatales o elementos de Guardia Nacional que provean de la seguridad en alguna determinada población, y después de determinados meses de capacitación ya tener nuevos elementos policíacos. Pero todo este círculo es un círculo perverso en el cual nos encontramos involucrados. Así que la sociedad necesita presionar, los gobiernos estatales necesitan hacer su trabajo, y el gobierno nacional debe de tener una Guardia Nacional que no solamente se dedique a patrullar, sino a hacer realmente trabajos de investigación, de inteligencia y de proximidad que de manera temporal ayuden a cuidar a la seguridad de la población sin que la misma se quede vulnerable al no quedarse con elementos. Hemos visto que en muchas regiones del país, pues todos los elementos abandonan las corporaciones, como en el caso de Chihuahua o Sonora, dadas las distancias y dada la vulnerabilidad en la que se encuentran en algunas regiones. Entonces, eso es alguna de las cosas que necesitamos, Lidia, para cuidar a las policías y evitar que continúen estas ejecuciones. Oye, Clemente, ¿y hace falta voluntad política, por ejemplo, para que realmente se lleven a cabo estas acciones que tú mencionabas? Por supuesto, Lidia, siempre se hace falta. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México tenemos la policía más numerosa del país, más de 90,000 elementos. Y la Unidad de Asuntos Internos, si bien investiga y persigue a los elementos que cometen actos ilícitos o están vinculados con actividades criminales, lo que nos ha faltado en esa policía y en el resto de las policías es tener mecanismos exhaustivos de evaluación externa, por ejemplo, para analizar si el presupuesto se ejerce de manera adecuada o no. Nos hemos acostumbrado a que un nuevo gobierno municipal o estatal enfrente la criminalidad comprando patrullas, y comprar patrullas no sirve de absolutamente nada si las corporaciones no están capacitadas para elaborar informes policiales homologados, y si las fiscalías no son capaces de investigar y de perseguir los delitos que investigan las propias policías. Y esto en México no lo hemos hecho. Entonces, en corporaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, las policías son supervisadas por la sociedad, y no nos referimos a los temas operativos, nos referimos a los temas presupuestales, en cómo se gastan los recursos, por qué se compra una patrulla y no otra, por qué se compra un arma y no otra. Y eso en México, desafortunadamente, esa información no la tenemos, porque las policías normalmente la reservan, y ahora que la Guardia Nacional es el protagonista de la política de seguridad en el país, tenemos mucho menos información de la que teníamos hace 4 o 5 años. Vaya panorama, muchísimas gracias, Clemente, como siempre un gusto platicar contigo, estoy segura vamos a seguir abordando estos temas y me dará mucho gusto coincidir. Igualmente, que tengas muy buen día, hasta luego.